El Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial presenta Derechos Humanos y Nueva Constitución, una conversación necesaria. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Estamos nuevamente transmitiendo este espacio de conversación necesaria, un espacio del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial. Como siempre me acompaña ahí mi compañera Camila Santiago. ¿Cómo estás, Camila? Hola Rubén, ¿qué tal a todas, todos y todes? Qué rico poder reunirnos en otra nueva oportunidad para este podcast informativo para que nuestro voto sea total y plenamente informado. Así es. Como lo adelantaba de alguna manera la Camila, este es un espacio que hemos denominado Derechos Humanos y Nueva Constitución, o Nueva Constitución y Derecho Humano, un espacio en donde el orden de los conceptos no altera pero absolutamente nada la intención y el significado que le queremos dar a esta conversación. Hoy día tenemos, como siempre, una invitación, digamos, muy importante. Tenemos a Daniel Mondaca. Ya la Cami nos va a contar de quién se trata. Solamente voy a decir que Daniel Mondaca es abogado y nos va a estar acompañando con un tema muy importante y su relación obviamente con la nueva constitución. Y también recordarles que ahí en las transmisiones está nuestro amigo y compañero Jorge Benavente haciendo posible que esta grabación eh, se pueda llevar a cabo. Así que sin más preámbulos, Camila, vamos a comenzar presentando a nuestro invitado para poder compartir lo que denominamos una conversación necesaria sobre derechos humanos y nueva constitución. Así que dale nomás, Camila. Como siempre, hoy nuestro invitado de honor es Daniel Mondaca, abogado de profesión, de una larga trayectoria. Él es investigador del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso, pero además tiene algo muy particular su carrera profesional. Él ha especializado sus estudios en materia de análisis jurídico de la protesta social, tema no menor que nos convoca y que a nuestro observatorio le atañe total y plenamente. ¿Qué tal el tema de hoy? Tremendo tema, Cami. Bien. Bueno, entonces, Daniel, te damos la bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Hola Camila, hola Rubén, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá con ustedes conversando y ayudando a que el voto sea lo más informado posible en este próximo plebiscito que tendremos el 4 de septiembre. Eso, justamente, eso es nuestro fin, nuestro motivo de aquí al 4 de septiembre, que todas aquellas personas que escuchen nuestro podcast tengan un voto total y plenamente informado. Pues bien, vamos a dar inicio a esta interesante conversación. Daniel, quiero saber, desde tu punto de vista profesional, desde tu experiencia, ¿qué opinión tienes de este proyecto de nueva constitución? Bueno, yo considero que el proyecto de nueva constitución es un muy buen proyecto. Lejos de esos miedos que a veces abundan en redes sociales, creo que el proyecto es de una muy buena calidad. Actualiza los estándares de Chile al constitucionalismo comparado más de avanzada. Es un proyecto que contiene un catálogo amplio y profundo de derechos fundamentales, que es un proyecto además que vincula estándares internacionales de derechos humanos para el ejercicio de los poderes públicos en Chile. Es un proyecto de nueva constitución que incorpora nuevos titulares de derechos, como la naturaleza, como los animales. Es un proyecto además que reconoce la especial consideración por grupos desaventajados o grupos vulnerables, de manera tal que desde una perspectiva general considero que es un muy buen proyecto. Y es un proyecto además que logró ser sacado adelante con un amplio consenso de todas las fuerzas que estuvieron al interior de la Convención Constitucional.
desde luego, aquellas fuerzas que estuvieron dispuestas siempre a dialogar y a trabajar. De manera tal que creo que cumple todo lo que uno podría estimar como relevante para poder apoyar y aprobar este proyecto de nueva constitución el próximo 4 de septiembre. Daniel, es interesante ver que esta propuesta de constitución genera un amplio espectro en materia de derechos humanos, independiente del tema en el que hoy tú nos vas a dar insumos muy potentes. ¿Qué otros aspectos para ti en particular merecen una real connotación para que sean tratados en esta parte preliminar del podcast? A ver, yo creo que algo interesante de destacar es que la propuesta de nueva constitución viene a cambiar el esquema tradicional que hemos tenido en Chile de ejercicio del poder político, que ha estado caracterizado por una excesiva concentración del poder, no solo en el nivel central del país, ¿no? Mediante la figura del Estado unitario, sino que además ha concentrado el ejercicio de este poder en algunos cargos, ¿no? Como la figura del presidente de la República. Creo que la propuesta de nueva constitución lo que hace es distribuir y equilibrar de mejor manera este poder político, de manera tal que no solo tendrá ahora iniciativa y capacidad de conducción el poder ejecutivo, sino también se balancea con el poder legislativo y desde luego con la participación que tengan las regiones en este nuevo esquema de Estado regional que se propone a la ciudadanía en esta nueva propuesta de constitución. Creo que una de las cuestiones que es relevante a destacar es que la propuesta de nueva constitución se propone cumplir un fin que no tuvo la constitución de 1980. ¿Sí? Cuando uno piensa en una constitución, uno piensa en un texto jurídico y político que hace muchas cosas, pero hay una de estas cosas que es la primordial. Las constituciones le dan forma al poder político y cuando se le da forma al poder político en el contexto de una convivencia democrática, debe hacerse considerando la inerradicable conflictividad y antagonismo que atraviesa las relaciones políticas, ¿no? y sociales en un contexto de convivencia democrática. Cuando estas constituciones le dan forma al poder en el contexto de una democracia, lo hacen de manera tal que se permita la expresión de los conflictos y se canalicen por vías institucionales que permitan su adecuada solución. Lo que hizo la Constitución del 80 fue que le dio forma al poder político desconociendo la existencia de desacuerdos en torno a asuntos públicos dentro de la sociedad chilena. De manera tal que estos desacuerdos se fueron acumulando sin ser solucionados durante muchas décadas y bueno, ocurrió lo que todos sabemos en octubre del 2019. Los sociólogos a esto le llaman la explosión volcánica, ¿no? de los conflictos sociales. Y yo creo que lo que hizo la Constitución del 80 fue precisamente favorecer, ¿no? esta expresión volcánica de los conflictos sociales, cosa que la Constitución que se propone al país para ser aprobada en plebiscito apunta en un sentido distinto. Es decir, permite la expresión de los desacuerdos, permite la capacidad de incidir de los territorios más postergados de Chile, de manera tal que cada actor, ¿no? cada institución, cada territorio pueda tener voz y participación en el proceso de formación de la ley, en el diseño de las políticas públicas, inclusive en la manera de juzgar, ¿no? De manera tal que yo creo que es una constitución que sube el estándar democrático al que habíamos estado acostumbrados. Qué interesante ver cómo este nuevo proyecto de constitución, ¿verdad?, que tenemos acá ya a puertas, nos propone un paradigma distinto. Dentro de ese paradigma, el reconocimiento de toda esta gran diversidad de titulares de derecho. ¿Qué amerita para ti hoy que este espectro sea tan amplio, sea tan contundente, verdad? Sí, es cierto, es un catálogo de titularidades que se amplía, efectivamente. Y si bien esto puede producir cierto temor, porque se trata de un lenguaje constitucional al que no estamos acostumbrados, ¿no? El constitucionalismo chileno ha sido durante más de 200 años bien conservador, ¿no? No hemos estado a la vanguardia del pensamiento constitucional, ni latinoamericano ni mundial, mucho menos. De manera tal que creo que esto nos impone la tarea de comenzar a acostumbrarnos a nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevos significados.
Y creo que lejos de asustarnos, esta debería ser una invitación a abrazar estos nuevos conceptos, a buscar comprenderlos de mejor manera y entender que eso que nosotros llamamos titulares de derechos fundamentales, titulares de derechos humanos, no necesariamente quedaron eclipsados en la época de su formulación, en el siglo XVIII y XIX en el caso de América Latina, sino que se trata de titularidades y de catálogos que van avanzando conforme también avanzan las prácticas sociales, nuestros consensos civilizatorios, de manera tal que yo creo que lo que hace esta nueva constitución es que pone a Chile en el radar mundial de un constitucionalismo innovador, un constitucionalismo de vanguardia, y un constitucionalismo que va a ser el foco de atención de todo el mundo. La legislación tendrá que adaptarse, las instituciones del Estado, el diseño de las políticas públicas, tendrán que tener como centro consideraciones que antes no estaban, ¿no? Por ejemplo, la especial protección de la mujer, por ejemplo, la especial posición de la conservación de la naturaleza, pues bien, yo creo que en resumidas cuentas se trata de una constitución innovadora que debería ser un motivo de orgullo para todos nosotros, para todas nosotras, porque además fue elaborada en un proceso democrático, paritario y que se consiguió en un tiempo récord. En algún minuto esto era un poco difícil de ver la luz al final del camino, ¿no? Pero se logró. Y yo creo que esa es una cuestión bien destacable de nuestro proceso y desde luego del proyecto de nueva constitución. Daniel, te quiero consultar lo siguiente. Una de las críticas que hemos escuchado respecto al texto de nueva constitución, a raíz de lo que tú hablas de este catálogo de titularidades, es una suerte como de desconformidad de parte de la gente de que por qué se les tiene que mencionar a las diversidades, a las personas mayores. Desde ese punto de vista, o sea, y me refiero, digamos, a todas aquellas personas que mencionas, mencioné dos, digamos, como ejemplo. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué diferencia habría en una constitución que hable de todas y las personas tienen derecho a que diga los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a, las personas mayores tienen derecho a, las disidencias tienen derecho a, las mujeres tienen derecho a, las Sí. personas en situación de discapacidad, etcétera? ¿Qué diferencia hay, digamos, en entender esa definición de una u otra manera? Claro, si bien hay algunas personas que han mostrado sus reparos por el hecho de que el proyecto de nueva constitución menciona a grupos tan distintos unos de otros, la verdad es que esto yo creo que no es un error. Al contrario, creo que es un elemento bien valioso. Si consideramos que una constitución es un pacto político que se celebra entre ciudadanos, ciudadanas que comparten un pie de igualdad moral, tendríamos que reconocer que en sociedades como las nuestras, que están marcadas por las desigualdades, las desventajas de algunos grupos en particular, este tipo de textos cobran una especial presencia como lugares de enunciación política para grupos que antes habían estado postergados, de manera tal que fuera digamos, de las aprehensiones jurídicas que se hagan, ¿no? Yo creo que el hecho que esta Constitución mencione diferenciadamente a sujetos y grupos históricamente postergados es un avance. Y no creo que esto traiga problemas de interpretación constitucional ni de aplicación de las normas constitucionales. Al contrario, es un texto que se abre a una interpretación constitucional mucho más dinámica, que nos va a invitar a actualizar los conceptos con los que habitualmente examinamos los textos constitucionales. Y en definitiva, es una constitución que honra esa vocación política que tiene, en tanto sirve de plataforma de enunciación de nuevas identidades, nuevas realidades, nuevos compromisos y nuevos consensos democráticos también. Daniel, dentro de tu experiencia profesional, nosotros hemos podido indagar un poco ya en lo que es tu trabajo, ¿cierto? Y ya para ir de lleno al tema que nos convoca, con este reconocimiento expreso, ¿verdad?, del derecho a la protesta social. ¿Qué significa hoy en día que tenga un reconocimiento de este tenor? Cuéntanos qué significa después de tantos años de trabajo en esta materia. Buena pregunta. A ver, solamente una breve prevención. El artículo 75 de la propuesta lo que hizo fue reconocer el derecho a la manifestación pacífica, que es algo distinto del derecho a la protesta social.
¿sí? Conviene hacer esa aclaración porque han sido tratados de maneras diferentes. Yo creo que lo que quedó en el artículo 75 es un artículo que comparte los supuestos tradicionales del derecho a la manifestación pacífica, en el sentido que recoge los lineamientos del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 75 dice, expresamente para que las personas que nos escuchan puedan captarlo, dice: toda persona tiene derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente en lugares privados y públicos sin permiso previo. Esos son los criterios esenciales y muy compartidos además en el contexto internacional. Y el numeral 2 dice lo siguiente: las reuniones en lugares de acceso público solo podrán restringirse en conformidad a la ley. Yo creo que este artículo hay que leerlo con dos claves, ¿no? La primera es la restricción en conformidad a la ley, es decir, cambia el paradigma en materia de protección del derecho a reunión y manifestación, puesto que en la actualidad, bajo la Constitución del 80, tenemos vigente todavía un decreto ley, un decreto supremo de dictadura, el decreto 1086, perdón, que es un decreto del Ministerio del Interior que regula las reuniones públicas, ¿sí? Mientras que la propuesta de nueva Constitución le entrega al legislador la tarea de regular el derecho de reunión. Esto supone un cambio de paradigma bien interesante y bien valioso, ¿no? Porque el derecho de reunión es uno de esos derechos que son troncales para la democracia. Y por la importancia que tienen, deben ser regulados en foros de deliberación pública lo más plurales y representativos posibles. Es, desde luego, una distorsión para los derechos humanos el hecho que en la actualidad, bajo el decreto 1086 y bajo la Constitución de 1980, el derecho de reunión se regule por vía de decreto, básicamente por discrecionalidad de la autoridad administrativa, ¿sí? Y por otra parte, la segunda clave es que si bien este artículo 75 le entrega una remisión al legislador para efecto de la regulación, también tiene algunas garantías eh, digamos, que emanan de una cláusula de protección general de los derechos fundamentales de la Constitución, que están entre los artículos 17 a 19. Perdón, del artículo 17 al artículo 20, donde en esos artículos se emana una cláusula de protección general y garantía general de los derechos, donde se dice, entre otras cosas, que el Estado deberá eliminar todos los obstáculos que entorpezcan la realización de los derechos fundamentales, que los derechos se justifican como derechos inherentes a la persona humana, que son inalienables, indivisibles, que son interdependientes, que tienden hacia la progresividad, que no son regresivos en consecuencia. Y por lo tanto, este derecho de manifestación pacífica quedará entonces protegido por esta garantía general, de esta cláusula de regulación general del derecho que está entre los artículos 17 al 20, y también con esta garantía de remisión legislativa. No será ahora la autoridad administrativa quien va a regular el derecho a reunión, sino una ley que esperemos que tenga una profunda deliberación en el Congreso y que además recoja estándares internacionales, que yo creo que debería ser una de las cuestiones que debería ocurrir, ¿no?, con esta ley. Sería muy extraño que salga del Congreso una ley que no recoja estándares internacionales, en materia de derechos humanos me refiero. Oye, Daniel, y en cuanto a las obligaciones positivas que debiese tener el Estado frente a este, ¿verdad?, derecho que se consagra y, ¿verdad?, frente a esta garantía general para efectos de que se puedan desarrollar los derechos, ¿cuáles tú crees que serían las más adecuadas en virtud del contexto que tenemos, donde actualmente las policías no reconocen una manifestación pacífica, donde consideran que el hecho de que las personas reclamen un derecho es per se un acto de violencia? ¿Qué crees que debiese empezar a gestionarse a nivel tanto de políticas públicas, a nivel legal? ¿Cómo crees que se van a encauzar estas obligaciones positivas por parte del Estado? A ver, yo creo que un cambio de paradigma como el que ocurrirá a propósito del derecho a reunión invita a que el Estado reformule la manera tradicional en cómo se acerca hacia la manifestación pública y cuáles son las instituciones que tienen la
por así decirlo, la conducción, ¿no? La iniciativa para efectos de establecer normas, de establecer estándares, modos de proceder. Y desde luego esto pasa, creo, por una reformulación de las políticas y las directrices que se imparten a las policías a la hora de gestionar, ¿no? Las manifestaciones públicas. Bajo el paradigma actual, ¿no? Del decreto 1086 de la Constitución de 1980, la regulación de la manifestación pública no solo pasa por una regulación administrativa de este decreto que les mencionaba, sino además por darle cierto ámbito de intervención a las policías, en particular Carabineros de Chile, mediante órdenes generales, donde se imparten instrucciones, ¿no? A los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de gestionar estas reuniones públicas. Estas órdenes generales no recogen del todo estándares internacionales. Y los pocos estándares que son recogidos no son observados por la policía. Así lo ha mostrado sostenidamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos en sus informes que todos los años entrega al país y en particular del programa de manifestación pública y gestión policial. De manera tal que yo creo que esta nueva propuesta de constitución debería tener como puntapié inicial, ¿no? como primer paso, acercar a la regulación interna del Estado de Chile a los estándares internacionales, tomar todo ese derecho indicativo de derecho internacional de los derechos humanos y volcarlo en órdenes, políticas, directrices, procedimientos claros, concretos. Y desde luego, esto invita a que la deliberación legislativa recoja criterios a los cuales no estamos acostumbrados, pero que son criterios vigentes en la actualidad. Por ejemplo, el derecho internacional presume el carácter pacífico de las manifestaciones públicas, ¿no? Eso es algo bien interesante de observar, porque en Chile a la manifestación se le suele mirar de una manera bien sospechosa, ¿no? Como si la existencia de una reunión pública fuese sinónimo de desorden, disrupción. Y la verdad es que el derecho internacional de los derechos humanos a este respecto ha dicho que inclusive en los casos que existiera disrupción, esto no es una justificación para remover esta presunción del carácter pacífico de las manifestaciones sociales. También ha ocurrido que nuestras manifestaciones públicas han sido gestionadas mediante procedimientos policiales donde no está clara la responsabilidad de mando. No tenemos claras las cadenas de intervención policial en torno a arrestos, detenciones y todo tipo de gestiones policiales que se producen en el contexto de reuniones públicas. Pues bien, el derecho internacional establece con claridad que la responsabilidad de mando es un criterio obligado para los estados para efectos de proteger el derecho a la manifestación pública. Hay otros estándares también que podríamos conversar extensamente, ¿no? Por ejemplo, el uso de agentes infiltrados, ¿no? Hemos conocido en el último tiempo, a raíz de reportes de prensa, donde se ha denunciado sucesivos usos de agentes infiltrados en contexto de manifestación pacífica, cuestión que para los organismos internacionales especializados sobre la materia, está claro que el uso de agentes infiltrados, de agentes encubiertos en manifestaciones públicas no está permitido, sobre todo en el contexto interamericano, donde el estándar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es inclusive más elevado que el estándar que podría tener Naciones Unidas, que le entrega un margen muy, muy estrecho para que el Estado pueda, de todas maneras, incorporar algunos agentes encubiertos, pero en situaciones muy, muy excepcionalísimas. En cambio, en el sistema interamericano, la Comisión ha dicho con todas sus letras desde hace mucho tiempo que el uso de agentes encubiertos no se permite. Y por lo tanto, si continuamos, ¿no? Manteniendo, conservando esta dinámica habitual de gestión policial de la protesta, Chile se expone a ser nuevamente sancionado en el contexto interamericano de protección de derechos humanos, porque, desde luego, los estándares con los cuales cuidamos, gestionamos y garantizamos la manifestación pública en Chile son realmente bajos. Por lo tanto, yo creo que este proyecto de nueva constitución da una oportunidad para poder actualizar esos estándares, para poder armonizar la normativa interna con los estándares del derecho internacional y desde luego también para recoger directrices que todos los años se emiten por parte de organismos especializados. Me refiero, por ejemplo, a las relatorías especiales de Naciones Unidas en materia de derecho de reunión, libertad de expresión, ejecuciones sumarias extrajudiciales,
También las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, creo que se abre una instancia para poder reconfigurar, ¿no?, el esquema jurídico y político con el cual habitualmente regulamos y gestionamos a la manifestación pública. Daniel, pensando que este nuevo paradigma, ¿verdad?, se hace tan robusto, con un texto que difiere de manera tan gravitante del texto que actualmente nos rige. ¿Debiésemos hoy en día pensar y proyectar a que estas policías que hoy en día debiesen incluso resguardar, si es que nos fijamos y entendemos que existe un estándar internacional para efectos de la manifestación pacífica, estas policías debiesen generar no tan solo cambios a nivel de órdenes generales, sino que a nivel de su estructura formativa? En relación a aquello, ¿cómo ves ese desafío que van a tener que enfrentar? Porque no va a bastar tan solo que se les explique o que logren comprender la manifestación pacífica. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a materias propias de derechos humanos que se amplía de manera tan impactante quizás para esa cultura? Bien, una muy buena pregunta, porque efectivamente hay una deuda pendiente en materia de regulación jurídica de las policías en Chile, ¿no? Si bien se opte por una reforma de la institución policial actual o por la creación de una nueva, lo cierto es que el proyecto de nueva constitución nos propone un esquema diferente, ¿no?, para efectos de comprender la labor policial en este nuevo ciclo que se abre, ¿no? El proyecto de nueva constitución, a partir del artículo 297 y siguientes, establece una caracterización de la policía que es distinta a la que tenemos hoy día. Por ejemplo, las establece como instituciones no militarizadas, ¿sí? Y además, sujetas al cumplimiento del principio de transparencia, de probidad. Eso implicaría que exista una reformulación institucional sobre la manera, en cuanto, perdón, a la manera de poder controlar efectivamente el actuar de las policías en contextos de reuniones públicas, ¿sí? Una de las cuestiones que ha costado obtener por parte de la Policía de Carabineros de Chile es respuestas oportunas y adecuadas, suficientes, en torno a denuncias de abuso policial, de violencia policial que se cometen en contexto de reuniones públicas, en circunstancias que, nuevamente, el derecho internacional sobre la materia dice algo distinto. Dice que el principio que rige a los estados es el principio de máxima difusión, de manera tal que toda persona debería tener siempre acceso a información suficiente, clara y oportuna en torno a las decisiones que se toman por estas cadenas de mando policial que se aplican, ¿no?, en cuanto a la gestión policial de la manifestación pública. Creo que el proyecto invita a reformular, ¿no?, la manera en cómo las policías deben comportarse frente a la manifestación. Yo pensaría que para acercar a la regulación de la protesta social y de la manifestación pública a los estándares internacionales, una de las cuestiones que deberíamos considerar es que la policía no debería tener autonomía para fijar sus propios procedimientos de actuación en materia de gestión policial, para efectos del abordaje de reuniones públicas, sino que esto debería venir bien de una legislación robusta, acorde a los estándares internacionales, y también de la participación de otras instituciones vinculadas a la cuestión de la manifestación, e instituciones de observación de derechos humanos, instituciones oficiales de derechos humanos como el INDH, y además instituciones que se propone su creación en este nuevo texto como la Defensoría del Pueblo también. Por lo tanto, yo pensaría en una regulación constitucional y jurídica para la policía que remueva, ¿no?, estos cerrojos, ¿no?, que saque a la institución de esa dinámica tan propia del encierro en los cuarteles, ¿no?, y sitúe la cuestión de la manifestación pública como un asunto de interés social, de interés nacional,
donde no sea solo la policía quien intervenga, sino el conjunto de otras instituciones del Estado que tienen responsabilidades objetivas, ¿no? En torno a la protección de la manifestación pública. Por lo tanto, yo creo que este texto lo que hace es precisamente corregir, ¿no? Algo que habíamos sostenido durante mucho tiempo, y esto es un excesivo ostracismo, una excesiva, una falta de transparencia, ¿no? de las policías cuando eran requeridas de información en torno a cuáles eran sus directrices, sus protocolos, sus procedimientos en torno al abordaje de situaciones concretas de manifestación pública. Así que yo creo que se abre una oportunidad en torno a robustecer, profundizar y acercar la regulación jurídica de la manifestación y de las policías a estándares internacionales mucho más democráticos que los que tenemos hoy día. Desde el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial estamos presentando nuestro espacio Derechos Humanos y Nueva Constitución, un espacio para tener conversaciones necesarias respecto de cómo el texto de Nueva Constitución nos pone, digamos, frente al tema de los derechos humanos. Estamos conversando con Daniel Mondaca en una entrevista que conducimos también con Camila Santiago. Antes de que Camila siga profundizando, Daniel, en la conversación, quiero que retrotraer un poco, un concepto que se usa mucho ahí en términos del ámbito jurídico, vamos a retrotraer un poco la conversación, algo que planteaste en alguna oportunidad y que hizo relación con que varios aspectos de la regulación de lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, en torno a materias de manifestación, queda, digamos, en manos, ¿cierto?, del legislador, digamos. En lo personal, me preocupa o me ocupa, digámoslo en términos más positivos, me ocupa, digamos, especialmente lo que ha ocurrido justamente en la discusión que se tiene que dar respecto de cómo tiene que quedar plasmado finalmente en una ley eh, lo que va a significar el desarrollo, la forma de proceder, etcétera. Me gustaría consultarte, Daniel, si hay que tener alguna preocupación especial en nuestra clase política que tiene que legislar al respecto, porque en el Congreso que acaba de irse para la casa en marzo pasado, de los cuales, digamos, todavía nos quedan ahí algunas personas, sabemos que tenemos, digamos, todavía un poco el peso de lo que significó el legislar en torno a lo que estaba ocurriendo en pleno estallido social. Hablemos de la ley antibarricada, ¿no es cierto?, que Sí. de cierta manera sentimos que lo que venía a ser, más que tener una preocupación respecto de lo que estaba pasando con algunos actos que catalogaban de extrema violencia, qué sé yo, se refería básicamente a una contención del estallido, a una contención de la manifestación y a pocas posibilidades de que la gente pudiese expresarse. De hecho, sabíamos, digamos, de que parte, digamos, de su articulado bastaba con que uno estuviera en la calle, digamos, para que fuese considerado, digamos, un elemento, digamos, obstaculizador del normal flujo vehicular y por lo tanto, digamos, ya estaba de alguna manera infringiendo la ley. Entonces, la pregunta es si hay que tener alguna preocupación especial con esta clase política que ha demostrado una desafección justamente de estos temas que resultan tan sensibles, pero al mismo tiempo tan importantes, porque van a ser ellos y ellas quienes finalmente van a tener que definir varios de los aspectos que tú has planteado, varios de los aspectos que dicen relación con la regulación y que finalmente se va a traducir en cómo todo el aparato institucional se va a relacionar con la ciudadanía a través de esta legislación cuando haya una manifestación social. Por lo tanto, hay que poner atención en algo, vamos a tener que estar expectantes de algunos aspectos en particular, Daniel. A ver, yo siempre pensaría que el estándar de comportamiento de la ciudadanía a este respecto siempre debería ser el de máxima preocupación. Todos deberíamos estar pendientes de la manera en cómo se están discutiendo las leyes y se van a discutir desde luego las futuras leyes que le den aplicación al proyecto de nueva constitución. Creo que si bien estas preocupaciones son atendibles, porque desde luego que en todos los parlamentos siempre hay sectores que son más regresivos, ¿no? Y que no muestran mucha simpatía por este tipo de contenido. Sin perjuicio de lo anterior, creo que el, el- el Parlamento, el Congreso, le da una chance mucho más adecuada de regulación del derecho a la manifestación pacífica que el que actualmente tenemos, en el sentido de que la alternativa vigente al día de hoy es simplemente la regulación por la vía de un decreto supremo que no cumple ningún estándar de derechos humanos. Ese es el estándar
clásico con el que se ha gestionado las manifestaciones públicas durante las últimas décadas, ¿no? A propósito de esto del concepto de marchas autorizadas o no autorizadas, bueno, pues bien, todo eso viene precisamente de ese decreto. Si bien siempre es motivo de atención y de preocupación que puedan haber elementos poco democráticos en la composición de un órgano legislativo y que eventualmente puedan tener capacidad para incidir en la tramitación de esos proyectos, tampoco tenemos que perder de vista que este proyecto de nueva constitución también abre la chance de presentar iniciativas populares de ley. Y no solo para crear nuevas leyes, sino también para derogar. Y por lo tanto, ya no es solo el poder legislativo formal, ¿no? Clásico, clásico Congreso, Parlamento, quien tiene la capacidad de incidir en la legislación, sino también la ciudadanía por la vía de estos mecanismos de participación directa. Por lo tanto, yo creo que la posibilidad de obtener buenas leyes, ¿no? Que recojan estándares, que avancen en un sentido de progresividad de los derechos, se abre con mucha mayor claridad en este nuevo proyecto de nueva constitución. Desde luego que probablemente no, las leyes no van a quedar perfectas, dudo que hayan leyes perfectas, de hecho, pero sí tenemos la posibilidad de incidir directamente a través de iniciativas populares de ley, referéndum, pero iniciativas también derogatorias de ley. Eh, Así que siempre tenemos la posibilidad de remecer, de pulsar la opinión pública a través de mecanismos de democracia directa, ¿no? Como esto. Así que yo lo veo con cierta esperanza. Si bien hay temores, pero más esperanza al fin y al cabo. Oye, Daniel, y para que nuestros auditores y todas aquellas personas que están interesadas en sostener un voto muy bien informado, ¿nos podrías explicar cómo, y para hacer un parangón, ¿no? Entre lo que tenemos actualmente y lo que esperamos que logre ser, Ujú, ¿cuáles serían o cuáles son actualmente esas limitaciones al derecho de reunión pacífica ujú. y cómo eventualmente cambiaría ese paradigma hacia un futuro? Ujú. Bien, se trata de dos esquemas muy diferentes. El que tenemos vigente en la actualidad es un esquema de reunión pública que es mirada con mucha sospecha, ¿sí? El derecho de reunión está regulado en la Constitución del 80 por referencia a, o regulado por, perdón, normas generales de policía, que en la práctica ha sido la aplicación de este decreto 1086, promulgado en plena dictadura, pero que no ha sido derogado posteriormente, y donde la manifestación pública es mirada con sospecha, es mirada con, con un sesgo más bien negativo, y por lo tanto se le entrega excesiva, excesivo protagonismo a la autoridad administrativa para el efecto de autorizar o no autorizar la reunión de personas, en circunstancias que el estándar constitucional internacionalmente recogido y compartido por muchos sistemas democráticos es que las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente sin autorización previa. En cambio, en Chile tenemos un esquema muy diferente, ¿no? Puesto que es cuando una manifestación pública no ha tenido su autorización administrativa bajo este decreto 1086, la policía ha entendido que ese es un motivo suficiente para intervenir y para disuadirla. Em, el proyecto de nueva constitución, en cambio, nos propone un esquema del derecho a reunión muy diferente. Se reconoce el derecho a manifestarse pacíficamente en lugares privados y públicos sin permiso previo, eso lo dice explícitamente. Eh, y además señala que solamente podrá ser restringido el derecho de manifestación en los lugares de acceso público en conformidad a la ley, de manera tal que ya no sería admisible un decreto, como el que tenemos vigente en la actualidad, para que regule la manifestación. Esto nos debería acercar a una fisionomía del derecho a la manifestación muy diferente al que tenemos hoy día. Hoy día las reuniones públicas son tratadas, como les decía, de una manera bien negativa, en el entendido que son autorizadas o no autorizadas. En el esquema del derecho internacional de los derechos humanos, las manifestaciones tienen otra forma. Primero, hay una presunción positiva en favor de su carácter pacífico. Segundo, se entiende que la manifestación pacífica cumple un rol estructurante en el sistema democrático en la medida que permite vehiculizar opiniones
políticas, sobre asuntos sociales, sobre asuntos que forman parte del debate público. Es un derecho, además, que está emparentado con otros derechos muy importantes, como el derecho a escrutar a la autoridad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación política. Opera, además, como un vehículo de participación para grupos especialmente desaventajados, que no tienen acceso usual o con cierta facilidad a medios masivos de comunicación. Es un derecho, además, que goza de un amplio catálogo de garantías en el derecho internacional y que imponen obligaciones específicas y concretas al Estado, como por ejemplo el no uso de la violencia, ¿no? La disuasión de una manifestación pública siempre debería ser el último recurso para el Estado. Así lo ha dicho sostenidamente el derecho internacional de los derechos humanos durante décadas. Debería preferirse siempre medios de diálogo para la gestión de las manifestaciones públicas y no el uso de agentes policiales. Debería utilizarse agentes especialmente preparados para la gestión de las reuniones públicas. Debería estructurarse esta gestión policial reconociendo y respetando principios tales como el principio de máxima difusión, el aseguramiento del recurso efectivo de toda persona privada de libertad en contexto de reunión pública también para acceder a una defensa judicial oportuna, eficaz. Debería también asegurarse que toda persona privada de libertad transitoriamente, bajo tutela de una policía, tenga siempre acceso a una comunicación efectiva con su familia, con la persona que asuma su defensa judicial. Y además, toda persona detenida también debería tener derecho a impugnar aquellas decisiones cuando hubiese sido privada de libertad arbitrariamente. Cuestión que hoy por hoy no se cumple. Si bien Chile ha ratificado los tratados internacionales vigentes sobre esta materia, lo cierto es que no se le ha dado una recepción adecuada a estos tratados y al día de hoy la regulación que tenemos para efectos de gestionar las reuniones públicas es una regulación que no recoge estándares internacionales básicos y ciertamente que lo que se logra, antes que una protección del derecho a la manifestación pacífica, es su represión, su disuasión. Así que yo creo que el cambio es bastante importante. Pero ¿no te parece a ti a veces algo curioso que en Chile hay marchas y marchas? Marchas que Bueno, son claro, sí. resguardadas por la autoridad y marchas que precisamente son aquellas que incitan al odio. Estamos Sí. hablando de grupos del ala más conservadora, ¿verdad? De la sociedad, aquellos que promueven el status quo. Mm. Al respecto, ¿cómo crees que se puede generar ese cambio efectivo más allá de que podemos aprobar una nueva constitución? Mm. ¿Qué Es crees una, que es lo que hay mm. detrás? Es una muy buena pregunta, porque si hay algo que caracteriza a las manifestaciones al día de hoy es este auge vertiginoso en el aumento de manifestaciones que yo las llamo antisocietarias, es decir, manifestaciones por parte de grupos que abogan por una regresión constitucional, ¿no? Y son grupos de corte nativista, de extrema derecha, nacionalistas, supremacistas raciales, lo hemos visto con mucha claridad además en el contexto norteamericano. Y sobre esto el derecho internacional también ya ha dicho varias cosas, ¿eh? La Observación General 37 del Derecho de Reunión, por ejemplo, le ha dicho a los estados, oiga, usted debe tener cuidado con el surgimiento de contramanifestaciones. Así como usted protege la reunión pública, debe también proteger que estas contramanifestaciones, o debe evitar que estas contramanifestaciones generen violencia para las personas manifestantes o transeúntes o personas circundantes al entorno. Algo que vimos, por ejemplo, en el plebiscito de entrada, a propósito de las marchas del rechazo. Recuerdan que había una columna muy violenta que avanzaba por una avenida principal de la ciudad de Santiago, golpeando a personas que estaban circundantes a esa manifestación. Eso, desde luego, que no se admite por el derecho internacional indicativo sobre la materia, y además debería ser una obligación del Estado de observar el surgimiento de estas contramanifestaciones y evitar que se produzca violencia por parte de estos grupos.
Sobre este punto, algo muy interesante para destacar es que Naciones Unidas desde el año 2013 ha aprobado normativa específica sobre esta materia, en lo que se ha llamado el Plan de Rabat de Naciones Unidas, para sancionar, para evitar el odio de corte nacional, racial, religioso también. Y es precisamente un plan de Naciones Unidas que tiene por objeto hacer frente a este auge vertiginoso de manifestaciones antisocietarias en las que abunda el odio racial, el odio nacional, el odio, digamos, étnico, ¿no? Y le ha dado a los estados herramientas efectivas para que puedan gestionar estas manifestaciones de odio de una manera que se respete el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero ante todo también reconociendo la labor preferente que tiene el Estado, el deber preferente que tiene el Estado en la protección de grupos desaventajados que usualmente son víctimas de todas estas manifestaciones antisocietarias. Por ejemplo, en Estados Unidos es interesante ver cómo se ha producido un resurgimiento a partir de la era de Donald Trump de grupos que uno consideraba que estaban un tanto inactivos, pero que nunca han dejado de existir, como el Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿no? Los Proud Boys, ¿no? Que es un grupo que apela a la supremacía masculina y por lo tanto aboga por una regresión a los derechos de las mujeres. Grupos como el Free Percenters, también de corte nacionalista, de corte nativista, que lo pudimos ver en todo su lamentable esplendor en el asalto al Capitolio, ¿recuerdan? ¿No? Ese fatídico evento que ocurrió hace poco tiempo atrás, donde se trató de interrumpir el cambio de mando del actual presidente de Estados Unidos. Y pues bien, todos estos grupos salieron con una interpretación muy, muy extraña de la Constitución norteamericana a defender un régimen constitucional regresivo, ¿no? Que estaba siendo encabezado por Donald Trump. Y estos grupos no han terminado de existir, siguen funcionando, lo que es preocupante para la sociedad democrática, puesto que el constitucionalismo democrático tiene como una de sus principales vocaciones la protección de estos grupos desaventajados. Y me refiero a, por ejemplo, grupos afrodescendientes, indígenas, mujeres, diversidades sexogenéricas, grupos que a menudo son víctimas, ¿no? De estas manifestaciones antisocietarias. Y Naciones Unidas ha dado a los estados herramientas efectivas para poder tratar las manifestaciones de estos grupos, respetando desde luego los derechos que tienen esas personas, pero que ante todo permitiría a los estados, por ejemplo, evitar que se produzcan estas manifestaciones y cuando se produzcan, poder sancionarlas sin que aquello implique una vulneración a la libertad de expresión, ¿sí? Y allí entonces el plan de Rabat incluye cuestiones tales como la consideración acerca de la posición del orador, ¿no? En el debate público. Imaginemos que se trata de un dirigente de extrema derecha que tiene una especial atención por parte de los medios de comunicación y convoca a contramanifestaciones o a manifestaciones antisocietarias que tienen por objeto abogar en contra de los intereses de determinados grupos desaventajados. Pues bien, si uno recoge las indicaciones del plan de Rabat, perfectamente una manifestación como esa podría ser oportunamente contenida por las organizaciones estatales, por las instituciones del Estado, para efectos de evitar que se produzcan derivas violentas por parte de estos grupos en contra de personas que eventualmente podrían ser víctimas, ¿no? de estos grupos. Yo creo que lo que observamos en la marcha del rechazo, del plebiscito de entrada, es el perfecto ejemplo de lo que puede ocurrir si es que no ponemos atajo a estas manifestaciones antisocietarias tal como están las cosas hoy por hoy, ¿no? Donde se ha producido una vuelta a la escena de grupos que creíamos que estaban inactivos, ¿sí? Lo que desde luego es preocupante, pero también es una invitación a los poderes públicos para tomarle el peso a esta situación y para tomar las precauciones del caso y así evitar que se produzca más violencia por parte de estos grupos. Daniel, te quería preguntar en qué condición o en qué posición quedan en este derecho a la manifestación, pero me refiero ya en términos más materiales, en una situación concreta, digamos, en qué posición o situación quedan o condición quedan brigadistas, prensa independiente, observadores de derechos humanos, defensores de derechos humanos, rescatistas,
que en las actuales condiciones, para la policía y también para la autoridad, forman parte de la misma masa de gente que se manifiesta, Sí, sin distinción alguna. Entonces, no sí. sé si a tu juicio, en el marco de lo que ofrece el texto de nueva Constitución, tanto dentro de este derecho a la manifestación como de otros, ¿la condición cambia o siguen siendo parte, digamos, del grupo que se manifiesta y por lo tanto la forma, digamos, de tener que enfrentar y resolver lo que ocurre en la vía pública frente a una manifestación sea en los mismos términos? Te lo pregunto porque, como te decía, actualmente brigadistas son objetos de violencia policial y de control policial. Prensa independiente es objeto de violencia policial y de control policial. Observadores y observadoras de derechos humanos y rescatistas también. Entonces, me gustaría saber si la condición, la posición cambia en este nuevo escenario respecto de estos actores que, desde mi punto de vista, son relevantes, digamos, también para asegurar la plena garantía de los derechos de las personas que se manifiestan. Sí. A ver, una muy buena pregunta. Si bien el artículo que regula la manifestación pacífica no dice nada explícitamente acerca de organizaciones e individuos tales como brigadistas, observadores de derechos humanos, lo cierto es que la Constitución sí establece criterios de recoger estándares internacionales de derechos humanos sobre esta materia. Y por lo tanto yo esperaría que, honrando este compromiso, pero también cumpliendo este deber, ¿no?, del Estado de acercar los estándares internacionales de derechos humanos, se recoja el derecho indicativo sobre observadores y brigadas observadoras de manifestaciones públicas, porque lo cierto es que Naciones Unidas ya ha dicho muchas cosas acerca acerca de esto y ha reconocido la labor esencial que tienen estos grupos de observación de la gestión policial sobre las reuniones públicas, les ha entregado un tratamiento diferenciado de la mera masa de manifestantes y ha establecido obligaciones concretas para los estados y desde luego para las policías, en tanto agentes del Estado, de tratar diferenciadamente a los observadores, reconociéndoles el carácter protector que tienen sobre la manifestación, ¿no? Porque la observación de las reuniones públicas cumple una función para efectos de acreditar fehacientemente situaciones reñidas con la ley, ¿no? Detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, episodios de violencia policial que no deberían acontecer, pero también episodios de violencia de manifestantes que están salidos, digamos, de los parámetros usuales. Todo ese tipo de cuestiones se pueden acreditar mediante la observación de las manifestaciones públicas y yo esperaría que, conforme a estos criterios de recepción de estándares internacionales de derechos humanos, la ley que tenga que regular el derecho a la manifestación pública también recoja la posición especial en la que se encuentran la observación de los derechos, la observación de las manifestaciones públicas, los observadores de derechos humanos, las instituciones oficiales de derechos humanos y las instituciones de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que observan frecuentemente reuniones públicas. Por lo tanto, yo esperaría que la nueva legislación que venga a reemplazar el actual decreto 1086 sea una legislación robusta que reconozca, ¿no?, también las particularidades de este caso y por lo tanto le entregue su propio articulado a la observación de derechos humanos, que reconozca el valor de la observación de derechos humanos en contexto de manifestación pacífica y además que entregue obligaciones concretas a las policías para efectos de relacionarse de una mejor manera con estas instituciones de observación de las manifestaciones públicas. Porque ciertamente algo que no puede ocurrir es que un observador sea tratado como un manifestante más. Si bien todo manifestante tiene derecho a grabar cualquier reunión pública, lo cierto es que los observadores, las observadoras cumplen un rol especialmente importante para la protección del derecho humano a la manifestación pública, ¿sí? Puesto que es lo que permite, a fin de cuentas, que el Estado pueda responsabilizar a quien corresponda cuando se adoptan decisiones en el contexto de una reunión que no están admitidas por el derecho, ¿no? Por lo tanto, yo esperaría que la nueva legislación que recoja estos estándares también recoja la especial consideración que tienen, por ejemplo, las normas especiales de Naciones Unidas sobre el rol que tienen las organizaciones y los sujetos observadores de derechos humanos en contexto de manifestación pacífica. Oye, Daniel, queremos darte las infinitas gracias por
tu impecable participación. Estamos seguros y seguras que estos aportes son los que nos generan cimientos importantes para que nuestros votos estén claros, estén informados, sean los adecuados. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Quiero que nos digas, a modo de cierre, para ti, este proyecto de constitución es una llave de apertura a mayor calidad de vida, a dignidad, a derechos. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo cambia sustancialmente nuestra existencia? Este nuevo proyecto de constitución es un avance civilizatorio. Yo lo veo de esa manera. Es un texto que ofrece profundización democrática, es un texto que ofrece un ensanchamiento del catálogo de derechos fundamentales y es un texto además que opera como un terreno compartido que permite la enunciación política de grupos históricamente postergados. Y cuando se benefician los grupos históricamente postergados, nos beneficiamos todos, ¿no? Esto a propósito de esto que se ha instalado en el debate público, de que esta constitución segregaría, ¿no?, a los chilenos, a las chilenas entre ciudadanos de primera y segunda categoría. Eso no es cierto. La verdad es que cuando uno examina los criterios compartidos hoy día en el constitucionalismo democrático, los grupos históricamente desaventajados suponen una consideración especial para el constitucionalismo democrático por cuanto eh, se reconoce que hay allí, ¿no?, deudas que se arrastran durante muchos siglos de personas y grupos que han sido sometidos a un tratamiento injustificadamente discriminatorio, ¿no? Los constitucionalistas llamamos a esto los rasgos sospechosos. Y los rasgos sospechosos son aquellos atributos individuales o colectivos que han sido la puerta de entrada para discriminaciones de distinto tipo. Cuestiones como la orientación sexual, la pertenencia étnica o nacional, el género, ¿no?, el color de piel, todas esas cuestiones que le llamamos, como les digo, rasgos sospechosos, se trata de atributos sobre los cuales uno no tiene control, ¿no? Y por lo tanto, sobre lo que uno no tiene control, uno no debería ser responsable, ¿no? Yo no elegí, perdón, nacer con el color de piel que tengo. Y por lo tanto, si yo no elegí nacer de la manera en que nací, mal podría ser responsable. El constitucionalismo democrático es un consenso civilizatorio que supone que las personas deben ser tratadas según sus decisiones y no según sus circunstancias. Y lo que hace esta nueva constitución es que avanza, ¿no?, la cultura constitucional chilena hacia ese estándar, que las personas sean tratadas por lo que deciden y no por lo que no controlan. Y por lo tanto, allí donde hay una enunciación especial para los pueblos originarios, para la naturaleza, para los animales, para los adultos mayores, para la infancia, para las mujeres, para las diversidades sexogenéricas, se trata de grupos que históricamente han estado postergados, pero han estado postergados por discriminaciones que son injustificadas, porque uno no controla, repito, dónde nace, el género, su orientación sexual, su pertenencia étnica. Y lo que ha hecho el constitucionalismo chileno durante casi 2 siglos ha sido precisamente eh, darle vida, ¿no?, a un modelo de participación política y de convivencia política donde sí hay ciudadanos de primera y segunda clase. Porque Chile es, junto con Uruguay, la única constitución de América Latina que no reconoce a sus pueblos originarios, ¿sí? Hemos tenido desde el año 1833 hasta la fecha la vigencia de un constitucionalismo autoritario que no le da participación a las regiones. Hemos tenido desde 1833 hasta la fecha una constitución que no reconoce el compromiso del Estado en la mejoría de la posición de protección de ciertos grupos, como señalaba, históricamente desaventajados. Por lo tanto, yo creo que esta constitución lo que hace es que nos cambia el molde, ¿no? Nos cambia el molde con el que se ha llenado la cultura constitucional chilena, nos ofrece un camino a recorrer, ¿no?, con mayor democracia, con mayor participación y con más derechos. Y algo interesante e importante que me gustaría decir al cierre es que las constituciones no son puntos de llegada, ¿no? No son el final de un camino.
sino que son la apertura a un camino que se abre y que nos entrega herramientas para recorrerlo de mejor manera. La Constitución del 80 nos entregó un camino ripiado, sinuoso, cuesta arriba, difícil de recorrer por parte de aquellos que no tienen energía suficiente para recorrerlo, ni condiciones materiales de vida óptimas para recorrerlo. Y lo que hace esta Constitución es que empareja el camino, allana el camino para que lo podamos recorrer todas las personas, quienes tienen mejor condiciones que otras, quienes tienen más, mejores condiciones de vida que otras, si son hombres o mujeres, si son personas heterosexuales o homosexuales. Le entrega además en este camino por recorrer una especial consideración a la naturaleza como un entorno que debe ser protegido no solo para el disfrute de los derechos fundamentales actuales, sino de las futuras generaciones también. Y por lo tanto yo creo que la invitación es aprobar con toda confianza este 4 de septiembre, porque el camino que se abre es mucho mejor que el que nos ofreció recorrer la Constitución de 1980. Con la invitación que nos hace Daniel a transitar justamente en este camino que él bien dice, digamos que es un camino mucho más parejo, pero aun cuando tuviese algunas dificultades, es un camino del cual estamos participando en su construcción, que yo creo que eso es tremendamente importante, Daniel. Así que también te quiero dar las gracias por haber participado de este espacio. A la Cami, como siempre, ahí la partner para poder tener esta interesante y necesaria conversación sobre derechos humanos y nueva constitución. Contarle a las personas que nos escuchan en nuestro podcast que somos el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, haciendo un aporte a no solamente el entendimiento del texto de la nueva constitución, sino también a participar justamente de la construcción de este nuevo Chile que se abre con el texto, de la posibilidad de no solamente mirarlo desde afuera, sino entrar y participar en todo lo que significa construir ese nuevo Chile. Así que, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, también Camila, muchas gracias. Y también a Jorge ahí en los controles, también muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Camila, Rubén, Jorge, en los controles. Gracias por la invitación a conversar sobre nueva constitución y feliz de haber estado acá con ustedes y ojalá que la gente pueda votar de la manera más informada posible el próximo 4 de septiembre. Así es, muchas gracias. El equipo ha hecho un trabajo notable. Daniel, tu participación sabemos que será muy, muy, muy fundamental y quedarnos con esa frase maravillosa que dijiste que aprobar sería un avance civilizatorio. Me parece que es muy notable, hay consenso en el equipo de tus sabias palabras. Muchas gracias y un abrazo grande a todas, todos y todes. Muchas gracias, un abrazo. Derecho humano y nueva constitución, una conversación necesaria. Que estén bien. Chao, chao.